Shalom, la paz sea con ustedes, hermanos. Hoy me gustaría compartir la lectura de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, porque la estuve leyendo y encontré mucha sabiduría en ella, así que me gustaría compartirla con todos ustedes. Me gustaría empezar con una oración para que Dios sea el que nos guíe. Gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Te pido que nos des una hora, un tiempo de refrigerio en donde podamos beber de tu palabra, Señor, para poder ser más entendidos en los tiempos, para poder seguirte mejor, conocerte, no desviarnos, Señor, y proseguir al blanco, Señor, que es estar siempre junto a ti. Y espero que este estudio sea de bendición para muchos. En nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, yo voy a ir leyendo donde dice, es toda la primera epístola, es cortita, es 2 carillas. Entonces dice: salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, entonces hasta aquí es la introducción. Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en Tesalónica, que es en Macedonia, una región de Grecia. Y como ustedes pueden ver, poco ha cambiado, ¿no? Porque también muchos de nosotros, hemos salido de la iglesia romana, que aquí podemos ver cómo era esa protoiglesia greco-romana, ¿no? Llena de ídolos, llena de dioses, que después lo único que hizo el Imperio Romano fue adaptar todo eso, vestirlo de un poco de cristianismo, y bueno, hizo lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Y como ustedes pueden ver, no tiene mucho que ver con la verdadera palabra, con la palabra que salva, que es con la Biblia. Hay que convertirse de los ídolos al verdadero Dios.
es decir, convertirse de la adoración a los ídolos a la adoración al verdadero Dios, que es una adoración en espíritu y en verdad. No hay en la verdadera relación con Dios no tiene que haber lugar para los ídolos, para ningún tipo de religión. Es solo la palabra y uno, nada más. Todo lo demás es idolatría. Miren, hasta la cruz puede ser idolatría, porque cuántas personas hay que están muy cerca de la cruz y no son salvos, porque uno puede tener una cruz en su casa como un pequeño amuleto o llevarla colgada, y la mayor parte de esas personas no son salvos. Entonces hay que convertirse de los ídolos, hay que alejarse de los ídolos, hay que buscar al Dios vivo y verdadero, como dice Pablo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este último versículo es completamente apocalíptico, en el sentido de que pertenece, ¿no?, a la profecía de los últimos tiempos. Hay mucho de profecía de los últimos tiempos en la primera epístola a los tesalonicenses. Y aquí nos habla claramente de la segunda venida, esperar a su Hijo en los cielos, a Jesús, quien nos libra de la ira, porque nosotros no somos sujetos de ira, hermanos. Estamos haciendo, ¿no? Ya vamos por el capítulo 16 del Apocalipsis y podemos darnos cuenta ya de que los tiempos, ¿cómo son los tiempos? La ira pertenece a la segunda parte de la última semana y está destinada a todos aquellos gentiles que no se arrepientan y a los judíos. Entonces prosigue diciendo: ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, es decir, valentía, en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Claro, entonces la palabra la transmitimos nosotros, como en este caso, bueno, era Pablo y otros misioneros como Silvano o Silas y Timoteo, pero bueno, es el Espíritu Santo en definitiva el que actúa, ¿verdad? Siempre es así, la obra del Señor. Por eso es importante llevar la palabra y siempre orar para que sea el Espíritu Santo el que actúe. Y dice,
porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, había gran oposición, ¿no? Ya sea en Macedonia, igual que en Judea, y por supuesto de los propios judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, bueno, aquí nos da un poco el contexto, ¿no? De cómo fue, siempre fue difícil. Los judíos es algo que no es blanco y negro. Es como que hay muchos grises, hay muchas cosas que hay que entender maduramente, porque sí son el pueblo elegido los judíos, claramente, porque a ellos se les dio la Torá. Pero a la vez, bueno, aquí mismo está escrito, ¿no? Ellos renegaron de Jesús, ellos no lo aceptaron y bueno, y mataron a todos los profetas. Entonces, ¿por qué Dios eligió a los judíos como su pueblo elegido? No lo sabemos, pero bueno, es así como ¿por qué Dios me eligió a mí? No sé, no hay una razón, no, uno no es mejor que los otros, eso solo Dios lo sabe por qué, pero no hay que tomar a los judíos como pueblo, vamos a decir, modelo, como pueblo al que le podemos perdonar todo, que puede tener carta blanca para hacer lo que quiera, que muchos evangélicos que no están maduros en la fe, bueno, guiados también por pastores que no están maduros en la fe, es lo que están haciendo en este momento. Y si bien además hay que diferenciar entre sionismo y judaísmo, ¿no? El sionismo es un movimiento político que también se viste mucho de religión cuando le conviene, porque saben que les conviene, y bueno, el judaísmo es la religión. Ni uno ni otro son perfectos y no debemos idolatrar a ni uno ni otro. Y ser maduros en ese tema también y no ser ignorantes, porque también muchos son llevados por ignorancia, lamentablemente. Como ya hicimos un video una vez, creo que hace un año más o menos, que hablamos de la fiesta de Sukkot. El actual Estado de Israel es un Estado que es un protectorado del Imperio Británico, más específicamente de la familia Rothschild. Dios quiso que fuera así. El Estado de Israel sí es la higuera de la cual habla, ¿no? A lo largo de toda la Biblia, que Dios compara a Israel, ¿no? al pueblo judío, con una mata de higuera, ¿no? Y es la higuera estéril de la parábola de Lucas 13, la higuera esa que no da frutos. Y que en todo caso, en este momento de la historia, hoy es 29 de septiembre del 2024, está dando frutos de desobediencia, de venganza, o sea, frutos malos, higos malos. Y bueno, tener ese discernimiento, ese gran discernimiento, porque
ya que esta carta habla, ¿no?, de la ira en varios pasajes, saber que la ira está destinada a los gentiles que no se arrepientan, que no se arrepientan de su maldad, que no acepten a Jesús como Señor y Salvador, y a los judíos. Habrá un pequeño remanente que se salve después, pero los judíos están destinados a ira. Y por ejemplo, hay un pastor muy conocido en el mundo evangélico que vive en Israel y que ha devenido en agente de inteligencia, yo creo en los últimos tiempos, ya no trabaja más como pastor. Creo que todos lo conocen y uno puede ver los frutos de esta persona, que son frutos de venganza, de odio, de maldad. Más adelante vamos a ver en esta misma carta, sepan que todos renacidos por el Espíritu, por el Espíritu Santo, ¿no? Debemos dar frutos, los frutos que están en Gálatas: amor, gozo, paz, control, dominio propio. Si no los estamos dando, bueno, hay que rever. Y bueno, entonces todos aquellos que pongan cualquier otra cosa por encima de Jesús, bueno, tienen que reverlo, y sobre todo si ponen el estado actual de Israel, ¿no?, como que por encima de su fe en Jesús. Pongo toda mi fe en que Israel le va a ganar a los demás países del Medio Oriente. Pongo mi fe en las IDF, ¿no?, en las Fuerzas Armadas de Israel. Pongo mi fe ahí y doy frutos de maldad. Porque en este momento estas personas están sintiendo gozo, ¿no? Están sintiendo placer en las victorias que están teniendo en las batallas, por ejemplo, con Gaza o con Líbano. Bueno, no son dignas de un buen cristiano. Y es muy probable que esas personas se queden para la ira. Es muy probable, porque si uno se identifica más con un judío, bueno, uno se queda para la ira, claramente. Tendrá que pasar la ira. No solo lo que todos vamos a pasar, que es la tribulación. Y dice: ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Qué importante esto, estar siempre discerniendo, siempre atalayando nuestra propia vida, porque es muy posible que el tentador nos tiente, porque Satanás ya sabe que al mundano ya lo tiene atrapado. Lo tiene atrapado en todo lo que es la vida mundana, ¿no? Lo tiene atrapado con todo lo que a una persona la puede
lo pueda traer. Todo, absolutamente todo. Vanidad, dinero, posición social, trabajo, estudios. No significa esto que uno no tenga que siempre tratar de mejorar, estudiar, hacer un buen trabajo, el que sea que uno haga, por supuesto. Ocuparse de todo lo que uno se tenga que ocupar de la mejor forma que lo podamos hacer. Pero bueno, saben ustedes, ¿no? Satanás puede tentar a los mundanos de cualquier tipo de forma, con los placeres que tiene el mundo, y aún a los religiosos los tienta haciéndolos vestir aún más de religiosidad y de hipocresía. Entonces, la batalla más grande de Satanás está puesta en nosotros, hermanos, en nosotros. Por eso siempre hay que estar muy vigilante, porque a veces hasta hay cosas que nos pueden parecer que son buenas, pero son trampas de Satanás. Son tentaciones del tentador, como dice Pablo. Y voy a seguir, y dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, otra vez aquí, ¿no? Hace alusión a la segunda venida de Jesús, ¿no? La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no deseche a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, en este capítulo Pablo habla sobre la necesidad de llevar una vida en santidad, pero no porque seamos santurrones, porque nos queramos vestir de nuevamente, ¿no? De religiosidad, porque hay muchos religiosos que llevan vidas así, pero bueno, son hipócritas. No, el Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros y nos lleva siempre a buscar esa vida en obediencia. Por supuesto que vivimos en la carne y nos podemos equivocar,
podemos cometer errores y caer, tal como le pasó, por ejemplo, al rey David, ¿no? Que cometió fornicación con Betsabé, mandó a matar a su esposo, tuvo muchas mujeres cuando no tenía necesidad, y bueno, eso le jugó muy en contra porque tuvo una vida muy atormentada, una vida familiar muy mala, ¿no? Fue, bueno, desde ya un mal esposo y un mal padre. Tuvo problemas con muchos de sus hijos. Entonces, es un consejo práctico a la vez, ¿no? El que da Pablo aquí, ¿no? La vida que agrada a Dios, pero a la vez, o sea, tiene que nacer del Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo el que nos tiene que llevar a aborrecer, como dice aquí, toda inmundicia, y a santificarnos, pero también es un consejo para una vida feliz, como dice el Salmo 1, ¿no? Apartarse de la maldad y de los malvados. Y bueno, y después dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, aquí, dormir, los que duermen, es sinónimo de los que murieron. Aquí está muy claro, ¿no? Está muy claro, bueno, en muchas partes de la Biblia también, está muy claro que aquellos que nos preceden en morir, todos vamos a morir, porque bueno, es la victoria que tuvo la serpiente, ¿no? Es la victoria que tuvo la serpiente en el Edén. Vivimos en un cuerpo de una carne corrompida y todos vamos a morir. Entonces, el que muere baja al sepulcro, como dice la Biblia, y duerme. Eso es lo que dice la Biblia. Estoy haciendo un estudio sobre este tema. Ya voy a hacer un video. Pero bueno, no existe en la Biblia la idea de ir al cielo. Por lo menos no antes de la segunda venida del Señor Jesús. Por supuesto que después sí. Pero hoy los muertos duermen. Están en el Sheol. El Sheol es un lugar que gracias a la parábola que está en Lucas 16 del rico y Lázaro podemos darnos cuenta que es un lugar que tiene dos sectores. El lindo, el que es de confort, de paz, que es el seno de Abraham, que es donde fue el mendigo Lázaro, y el sector de tormento, que es donde está el rico, ¿no? De esa parábola, donde están aquellos que no se arrepienten. Bueno, hay solo dos sectores. Por supuesto que será Dios el que haga, el que cuando llegue el momento va a juzgar a todos los seres, y solo Él sabe dónde va a ir cada uno. No se sabe eso, es solo Él lo puede saber. Pero bueno, dormir es morir es dormir. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, bueno, sí, Pablo evidentemente no tenía, escribía porque había recibido todo el mensaje a través del Espíritu Santo. No sabía cuándo era, pero bueno, quedó para la última generación, que yo creo que las señales están, ¿no? Que es esta la que nosotros estamos viviendo, la última generación. Y probablemente sea la generación, muchos de los que son salvos, que sean arrebatados y que no conozcan lo que es morir. Puede ser, no sabemos si nos va a tocar a nosotros, porque puede ser que yo muera, por ejemplo, hoy mismo. Cualquier salvo puede morir hoy mismo, pero esa persona dormirá hasta la segunda venida de Jesús, y ahí toda carne va a resucitar, y los que estén vivos van a ser arrebatados. Toda carne es toda carne, ¿no? Todos, absolutamente todos, hasta los animales van a resucitar. Eso está en 1 Corintios 15. Es muy interesante ese tema. Y bueno, los tiempos están muy cerca. Yo creo realmente que puede ser que seamos... Para mí hay un 99% de probabilidades de que sea nuestra generación. Sobre todo por el príncipe Harry, que para mí es el anticristo. Personalmente, bueno, los que siguen el canal lo saben. Yo creo que hay... bueno, siempre vamos a dejar el lugar al error. Vamos a dejar un 1%. Yo creo que el príncipe Harry es el anticristo, y es una gran señal de los tiempos, porque hay muchos pastores que dicen, bueno, no importa, pero sí importa, porque nos puede dar, repito, una gran señal de cómo se ordenan los tiempos de la última semana de Daniel. Bueno, y dice justamente esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué importante que es este pasaje, y si tuviéramos que hacer así como un top 10 de pasajes mal interpretados, sacados de contexto, así muy manoseados y muy mal entendidos de la Biblia, yo creo que este va número 1. Porque ¿cuántos hermanos hay, no? Que no digo que no sean hermanos, sí, probablemente lo sean. ¿Cuántos hermanos hay sobre todo, ¿no? de la iglesia cristiana, que dicen no, nadie sabe cuándo viene Jesús, va a venir como un ladrón en la noche, nadie sabe ni el día ni la hora. El que da fechas es un falso profeta, es un falso hermano, y lo único que se estimula con eso para mí es la ignorancia, porque claro que si estudiamos el Apocalipsis, si hacemos cuadros sinópticos, si intentamos sacar fechas, si intentamos unir los puntos, averiguar quién es el anticristo, hacer un estudio sobre el libro de Daniel, o buscando todas las pistas que nos da la Biblia, a ver quién es ese
ese ser, ¿no? La bestia. Lo lógico es que van a ir sacando fechas. De hecho, nosotros con Estefano venimos diciendo hace mucho que el segundo sello ya se abrió. Creo, o sea, venimos diciéndolo, ¿no? Desde aquella vez del 24 de febrero de 2022, donde comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, se ha alargado, por supuesto, yo ya lo dije en varios videos, que ese no fue al final la apertura del segundo sello, fueron los prolegómenos. Pero yo creo que hoy, 29 de septiembre de 2024, puede ser que estemos muy cerca de la apertura de ese segundo sello, que es la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra, de la Tercera Guerra Mundial, que es la tercera, que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Creo que estamos muy cerca. Y, por ejemplo, si ustedes ven en la quinta trompeta, dice que va a durar 5 meses. Y todos más o menos, ¿no? Los sellos y los juicios, los sellos de la tribulación y los juicios de la ira, que son las trompetas y las copas, puede ser que tengan una duración aproximada de 5, 6, 7 meses, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, si sacamos la cuenta de donde nosotros dijimos en un video el 24 de abril de 2024, que entre paréntesis da 666 esa fecha que a los cabalistas Illuminati satánicos que gobiernan el mundo les gusta. Ellos se guían por eso, por símbolos, por números. Ese día aparecieron en Londres galopando locamente, sueltos, unos caballos, uno negro y uno blanco, el blanco manchado de sangre, que para mí fue ya hice videos sobre eso, fue un gran simbolismo, ¿no? Satánico, que largó el caballo blanco. Y a los pocos días, el 8 de mayo, fue la ceremonia en la cual el príncipe Harry fue como no es patrocinador, es como la figura, ¿no? El mecenas, vamos a decir, de los Invictus Games a la iglesia, a la Catedral de San Pablo en Londres, que yo ya les dije, ¿no? Que haciendo un estudio, esa Catedral de San Pablo para las familias Illuminati es el tercer templo de Salomón, o sea, el tercer templo. Es decir, que haya o no haya un templo en Israel es irrelevante. Puede que lo haya, puede que no. Pero para ellos, que son los que gobiernan el mundo, ¿no? El príncipe de este mundo, Satanás, ese tercer templo es la Catedral de San Paul en Londres. Y para ellos también Londres es la Nueva Jerusalén. Entonces, yo creo que hay muchas probabilidades de que el primer sello haya sido abierto alrededor de esa fecha. Y si ustedes ponen un contador de fechas, del 24 de abril de 2024 al Rosh Hashanah de 2027, que es creo que un 2 de octubre, hay 1257 días, es decir, alrededor de 1260 días, que es lo que dura la primera mitad de la última semana de Daniel, los sellos. Yo estoy diciendo que va a venir, no sé, pero no está mal dar fechas, porque significa que uno estudia. Tampoco uno va a estar escuchando a cualquiera, pero eso el Espíritu Santo lo tiene que guiar a toda verdad. Porque hay algunos que dicen, bueno, sí, va a venir ahora, ya. Pero si no se cumplió nada, o sea, ¿cómo va a venir ya
si no se abrieron los sellos. Para que Jesús venga por segunda vez se tienen que abrir los sellos. Los más indicativos son la Tercera Guerra Mundial, que va a traer a gran hambruna, inflación, gran hambruna, pestes, y la aparición del anticristo, cuando digan paz y seguridad, ¿no? Pero es después de la Tercera Guerra Mundial. Allí va a aparecer esta figura, este héroe de guerra, que es el príncipe Harry, yo creo. Y bueno, y el mundo va a gozar de una falsa paz. Pero, como dice aquí Pablo, va a venir como ladrón en la noche el Señor, pero para ellos, para los mundanos, para los que duermen, para los que están anestesiados con los placeres y los afanes de este mundo, no para nosotros. Para nosotros no va a venir como Señor en la noche, no va a venir como ladrón en la noche, perdón. Para nosotros no va a venir como ladrón en la noche. También hay que tener en cuenta que hay pastores que, por ejemplo, dicen: si Jesús no viene hoy, nos vemos mañana. Pero bueno, ese pastor no entendió el Apocalipsis, porque Jesús, no, repito, tiene que venir cuando ya previamente se hayan abierto los sellos. Tienen que haber pasado ciertas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los que no estudian, ¿no?, bien el Apocalipsis, y también con los hermanos que son muy inmaduros y que tampoco estudian y que dicen: no, va a venir como ladrón en la noche, nadie sabe. No, o sea, no, eso no es verdad. Se puede perfectamente ir viendo los tiempos, y el estudiar necesariamente va a hacer que demos fechas. Y dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuevamente, ¿no? La ira es para los judíos, básicamente. Los que van a pasar por la ira está pensada por Dios para los judíos. Por eso va a mandar los 144.000, para que también, a pesar de todos los acontecimientos atroces que Dios va a mandar como juicio y castigo, va a haber también palabra que va a ser llevada por los 144.000 a los judíos, porque no hay forma de que un judío escuche a un gentil, no hay forma. Ustedes intenten llevarle el evangelio a un judío, yo soy gentil, no soy judía, no hay forma, no escuchan. Entonces por eso tiene que venir un judío a llevarles palabras, porque si no, no van a escuchar. Entonces, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos. Está perfecto ir viendo fechas. No tengamos miedo de eso, no tengamos miedo de estudiar el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy, no vamos a decir fácil, pero muy claro si uno va haciendo cuadros sinópticos. Si uno tuvo un buen pastor que se lo enseñe, es muy claro, muy claro. Y los tiempos son claros también, porque está por ejemplo, yo les acabo de decir que Israel es la higuera, ¿no? No porque yo lo digo, porque la Biblia así lo dice. Y después también está, por ejemplo, en Lucas 21, que nos habla de que hay que mirar a la higuera, ¿no?, y a todos los árboles.
para ver los tiempos finales. Entonces, Lucas 21 dice, Lucas 21, 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Esto también hace una alusión a Amós, ¿no? Al profeta Amós, que habla sobre una canastilla de fruta de verano, en la que se dice exactamente lo mismo. Amós era un profeta de la antigüedad que era boyero, es decir, trabajaba con los bueyes y recogía higos silvestres. Y entonces dice, en Amós 8, dice, el canastillo de fruta de verano. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y aquí, cuando uno lo ve en hebreo, es como un juego de palabras, porque verano es kaitz y fin, o el fin, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, es haketz, el fin. Entonces, kaitz y haketz es un juego de palabras entre los dos términos, ¿no? Verano y fin. Y es lo mismo que dice Lucas y también lo mismo que dice Mateo. Entonces hay que ver los símbolos. Por ejemplo, la higuera es el símbolo de los judíos. El cedro es el símbolo de los libaneses, ¿no? Y así con cada país tienen un árbol que los simboliza. Entonces uno puede ir viendo los tiempos. Uno tiene que ir viendo los tiempos, no tiene que ser como los mundanos, que uno les habla de todo esto y no tienen la menor idea. Tienen la menor idea de los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, bueno, darse cuenta de eso y darse cuenta también, ¿no? Sería muy interesante hacer un estudio sobre la higuera, porque la higuera, que es Israel, que son los judíos, ¿no? Bueno, ahí se hace se difuminan un poco los límites, porque bueno, sí, Israel, ahí podemos llamar al Israel actual, de la nación de Israel, de los sionistas que están ahí en el Medio Oriente, que son la higuera. Y la higuera, ¿qué es también en la Biblia? Es la religión, es la hipocresía. Porque, por ejemplo, cuando Adán y Eva están en el Edén, que ya pecaron, ¿no? ¿Con qué se tapan? Cuando les da vergüenza verse desnudos, porque tienen conciencia ya entonces del mal que cometieron, de pecado con la serpiente. Se tapan con hojas de higuera. Entonces ya desde Génesis 3, la higuera simboliza la religión, lo que nos tapa, ¿no? Lo que nos cubre un poquito. Pero no es el arrepentimiento la religión. La religión es hipocresía. Y es solo en Génesis 3, 21, cuando uno se da cuenta que Adán y Eva sí se arrepintieron, porque Dios les saca las hojas de higuera y los tapa con piel de animales. Es decir, Adán y Eva se arrepintieron y fueron cubiertos con la piel del Cordero, con la piel de Jesús. Podemos ver entonces que se arrepintieron, porque ahí Dios cambia la higuera por la piel del Cordero, y que es lo que todos tenemos que hacer. Por supuesto, solos no lo podemos hacer, tenemos que pedirle ayuda a Dios, que, bueno, Dios ve los corazones, si uno lo busca,
Dios de alguna manera va a hacer que eso se dé, que el Espíritu Santo obre, para que nosotros tengamos conciencia de nuestra propia maldad, y poco a poco el Espíritu Santo va obrando y creer y aceptar a Jesús. Pero es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así que espero que les haya sido de utilidad leer esta pequeña pero importantísima carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, que nos sirve a nosotros tanto como a ellos. Como verán, hay cosas que no cambian, y espero que Dios los bendiga y nos encontraremos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao.